Se ha dicho que el cristianismo no es solo la adhesión a un conjunto de creencias, también es una manera de vivir. Después de todo, lo que creemos impactará en nuestras elecciones y en la vida que tengamos. También los que pretenden ser cristianos son ávidamente observados por otros que miran para ver si sus vidas se corresponden con las creencias que profesan. Aun si no es nuestra intención, los que nos observan aprenden de nosotros. Por eso la pregunta importante es: ¿estamos influyendo en otras personas y le estamos transmitiendo cosas a ellos? ¿Cómo estamos influyendo sobre otros y qué les transmitimos? Aunque deberíamos recordar la importancia de nuestra influencia involuntaria sobre otras personas, también debemos ayudar a la gente a establecer una conexión entre la fe y el estilo de vida. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Durante esta temporada estamos estudiando el evangelismo y la testificación a la luz de las Escrituras. Y quien nos acompaña nuevamente es el pastor Israel Jaramillo. Bienvenido, Israel, gracias por estar con nosotros. José, gracias por la invitación. Un saludo también a nuestros amigos que yo sé que siempre nos están viendo e incluso nos mandan mail. Contentos de poder estar nuevamente acá. Y Israel, ya habíamos estado en otra oportunidad durante esta temporada, pero sin duda que el tema de la testificación, la experiencia que uno vive y que nos lleva a comunicar este mensaje de salvación a otras personas, es una experiencia que se vive en la vida de las personas y que es real y que idealmente todos los creyentes pudiéramos vivirla, experimentarla y poder hacer. Ahora, vamos a ver una nota introductoria para introducirnos en el tema de hoy. Muy bien. El ser humano siempre ha albergado a través de la historia diferentes estilos de vida. Los dos primeros grandes grupos eran los nómades y los sedentarios. Un grupo nómada se caracterizaba principalmente por sus asentamientos temporales en determinado territorio, mientras que los sedentarios se establecían durante un largo periodo de tiempo o bien de manera permanente. En gran parte de la historia del hombre, el mundo estuvo dividido entre los cristianos y los no cristianos. En la Edad Antigua y Media principalmente, cuando no existía el libre acceso a las Sagradas Escrituras, se desarrollaron centenares de guerras, aludiendo cada grupo ser un patrono de la verdad. De la misma manera, transcurriendo los siglos, han aparecido estilos de vida. Los que manifiestan ser unos mejores que otros en base a sus credos, pero quizás sin el enorme trasfondo de las edades antigua y media. A comienzos del siglo XX, por ejemplo, apareció el anarcosindicalismo, que pregonaba un método de organización y de lucha de los trabajadores a través de sindicatos autónomos del poder político, es decir, divulgaban una mejor manera de vivir para los trabajadores. En los años 60 apareció la cultura hippie, que también predicaba sobre una manera de vivir mejorada, postulando el amor libre y el uso de estupefacientes, entre otros principios asociados al arte y la religión. En la actualidad persisten las subculturas, siempre ofreciéndose unas mejores que otras. Así conviven en el presente siglo diferentes credos religiosos como el cristianismo y el islam, grupos o comunidades ecológicas que abogan por el cuidado del medio ambiente, o el vegetarianismo, que tiene como principio esencial la abstención de la carne. Israel, lo que la nota nos introducía, porque el estilo de vida de alguna manera muestra lo que creemos o cómo nos conducimos, muestra en esencia lo que en nuestra mente está. Ahora, ¿puede existir de alguna forma un sermón o una predicación? Tú y yo somos pastores hace bastantes años ya y dedicamos tiempo seguramente semanalmente a la predicación y creemos a veces, entre comillas, creemos que esa es la forma de comunicar el mensaje, pero puede haber también una predicación a través del estilo de vida. Yo creo que tú mencionaste en la introducción también
algo que tiene que ver con el vivir lo que uno está aprendiendo. Cuando yo veía la nota, lo que me llamaba mucho la atención tenía que ver con qué propósito tú cambias tu estilo de vida, con qué propósito tú estás promulgando esto, lo estás viviendo. O sea, cada uno de ellos, el tipo de los hippies, hoy día el vegetarianismo, la manera sana de vivir, las meditaciones, todo tiene un propósito que es poder enfrentar la vida de la mejor manera, más tranquilo, con mayor paz, con mejor salud. O sea, de alguna manera, cuando tú quieres algo o quieres un bien, para que sea fuerte, para que sea impactante, tienes que vivirlo. O sea, yo creo que ellos nos mostraron que de alguna manera, equivocadamente o no, aquí no es juzgar eso, sino que básicamente que para que tú puedas dar un impacto a algo, primero tienes que experimentarlo, o sea, tienes que vivirlo. Y eso es mucho más fuerte que proclamarlo. Exacto. O sea, lo que nosotros hacemos cotidianamente pareciera que es más fuerte que quizás un mensaje a través de un púlpito o un mensaje a través de un canal de televisión. En la vida práctica, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Vamos a pedirle la bendición al Señor. Queremos que tú nos dirijas en oración para que Dios nos acompañe en este programa. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente, y en esta ocasión es por la oportunidad que me das de estar junto a estos amigos, a estos televidentes, que no solamente, Señor, quieren escuchar, sino quieren también experimentar en su vida algo mejor. Rogamos que tu bendición esté en el hogar de cada uno de aquellos que hoy día, Señor, nos sintonizan, y con nosotros en este diálogo, en esta conversación. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Al comenzar la conversación, te decía yo, ¿es factible que existan sermones o predicaciones silenciosas? Yo creo que hoy día nosotros quizás hemos confundido a la gente, y hablo de la gente del mundo en general. Cuando estuvimos la vez anterior conversando, yo te decía, hay un 33% de la población mundial que es creyente, cristiano. ¿Pero por qué? ¿Dónde hemos fallado? Posiblemente porque tenemos la facilidad de levantarnos en un púlpito y poder proclamar algo, predicar algo, lo cual no estoy diciendo que sea malo. Pero cuando tú sales del púlpito, ahí se ve en realidad la predicación. Ahí se ve si lo que tú dijiste es cierto o no. Creo que no es difícil levantarse y predicar, pero vivir lo que tú estás predicando, ahí es donde lo que tú dices, este sermón silencioso. Oye, y me contaron una historia, yo no sé si será 100% verdad, pero puede ser hasta un relato, una narración, pero me parece muy atractivo, ¿no? Dice que un hombre se sube al bus, iba a un recorrido normal, era el pastor de la iglesia que se sube, su auto se le había echado a perder, y así que se sube al bus y paga, ¿cierto?, el pasaje del bus, y el chofer le devuelve más de lo que debiera devolver, pero no se da cuenta inmediato, sino cuando llega al asiento, él ve el boleto más el vuelto, y el vuelto era más de lo debido. Lo primero que uno piensa es que el chofer no se dio cuenta, que le dio más y nadie se daría cuenta. Sin embargo, él, que era pastor, se levanta, va donde está el chofer, le dice: ¿sabe, señor, usted me ha dado dinero extra, se lo quiero entregar? No, pastor, no le he dado nada extra, solo quería saber si lo que usted predicaba el sábado en la iglesia era verdad. Y quizás eso nos muestra, no sé si la historia es verídica, claro. Espero que sí, quizás, pero... No fue tu experiencia. Debe haber sido la mía, ¿no? Pero la verdad es que cuánto nosotros hacemos más pareciera fuera del púlpito que desde el púlpito, o desde una clase bíblica o una clase doctrinal que podamos tener en algún lugar, o un grupo pequeño donde nosotros dedicamos cuáles son las enseñanzas de la Biblia. Pareciera que lo que predicamos con nuestra forma de actuar, cómo nos conducimos en la vida, pareciera que es tan fuerte como un mensaje bíblico. Sabes que, mira, para ratificar esto yo quiero que vayamos a la Biblia, el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, el versículo 35,
San Juan 13:35, si nuestros amigos tienen su Biblia ahí. Pero yo le voy a leer el versículo que me interesa, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mira, si bien es cierto, Jesús mandó a sus discípulos a predicar, pero en este mensaje que Él le entrega a los discípulos, en el capítulo 17, cuando ora por sus discípulos, hay un propósito muy interesante que no tiene que ver con decirles: mira, en esto conocerán todas las personas que ustedes son discípulos y ustedes están proclamando en las calles, están predicando en los púlpitos. No, dice, si tuviere, dice, el amor los unos con los otros. O sea, Él está hablando acerca de la vida. O sea, Él está hablando acerca de el diario y cotidiano momento en el que nos encontramos los unos con los otros, y es ahí donde el púlpito se hace como real, se hace como fundamental. Es el sermón silencioso de aquellos que no te dicen nada, pero te observan, aunque uno no lo crea, pero la gente observa al que es cristiano. Y hay otro texto que quisiéramos también compartir, que está en 2 Corintios, el capítulo 3, versículos 2 y 3, ahí donde el apóstol Pablo, hay una expresión que muchos cristianos la repetimos y la ponemos en la discusión, y que dice lo siguiente, el versículo 2 y 3 de 2 Corintios capítulo 3, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Un texto muy lindo que habla diciendo que nosotros somos cartas, la expresión cartas abiertas, dispuestas para ser leídas por el resto. Y ahí donde nos toca el análisis o la evaluación de decir, ¿estoy siendo mi trabajo 100% honesto? Porque puede ser que, claro, uno anda haciendo deshonestidades claro, abiertamente, pero siempre hay alguien que nos está mirando. Yo tengo algún vicio que no es el correcto, un hábito inapropiado que otros puedan perjudicarse. El asunto, mira, de las cartas me llamó mucho la atención porque no sé si a ti te tocó la experiencia, pero cuando estábamos en la universidad, con la que ahora es mi esposa, yo le mandaba muchas cartas. Hoy día se usa mucho el correo electrónico, ¿no? El mail. En aquel tiempo era más romántico. Claro, en aquellas décadas. No decir que era más antiguo, pero sí era más romántico el escribir. Y llegamos a juntar una maleta, pero llena de cartas. Entonces yo decía, las cartas es lo más íntimo que tú le puedes escribir a una persona de tus sentimientos, donde tú te colocas poeta y claro, no siendo poeta, en el amor todo se ve como un poema bien hecho. Entonces las habíamos guardado para que nuestros hijos las leyeran. En el camino pasó que ya por tanta mudanza por ahí quedó y desapareció, pero ¿a quién yo le podría mostrar esa carta? ¿A quién yo podría decirle, mira, esto era mi sentimiento? Así era de bueno para escribir poemas, para expresar mis... ¿A quién? No, yo limitar quizás con mis hijos, por contarle. ¿Por qué? Porque es revelarte como tú eres. Ahora, Pablo dice, somos cartas abiertas. O sea, revelarnos como somos. ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden llegar a hacer eso? ¿Qué persona tiene la capacidad de decir, mira, yo soy como soy, vivo de esta manera, como hijo de Dios, y esto es lo que hay, esto es lo que yo soy? La pregunta es, si esas cartas abiertas están reflejando realmente este cristianismo, este amor, este sentimiento con el Señor, que me permite que cualquiera que lo lea, yo no voy a sentir temor ni vergüenza. Y quizás hoy, si uno fuera capaz de hacer una encuesta con nuestros vecinos, ¿qué piensan, qué opinan de nosotros? Nos faltará el que ve más allá de lo que debe ver, pero en lo
en lo cotidiano cómo somos con ellos. Cuando voy a la feria y compro en la feria, cuando voy al colegio, en el caso que alguien es estudiante, escolar, o en la universidad, porque de pronto yo puedo vivir una vida a lo mejor muy cristiana en mi casa, yendo a la iglesia, pero cuando me voy a la universidad yo puedo ser un poquito más alocado o no soy consecuente, me siento, también me da vergüenza que otros consideren que yo soy cristiano, con el tema del sábado, a lo mejor me va a costar intervenir allí. Tú dijiste la palabra clave, aquí es ser consecuente. Porque, claro, uno no debe pretender la perfección, no debe pretender, oye, los cristianos son intachables. No, eso sería poner una carga muy grande sobre todos los creyentes. O sea, decir, Él es perfecto, es puro amor, eso no es así. Pero sí hay una cosa que fue la palabra que tú usaste, ser consecuente. O sea, yo puedo levantarme y pregonar algo, un concepto, una idea sobre el respeto, sobre el amor, pero cuando salgo de ese pregonar y voy en el diario vivir, y soy sin respeto con el vendedor ahí del almacén, soy un tipo soberbio, prepotente, por supuesto que, o sea, no me gustaría que me vean mis conocidos, mis hermanos de iglesia, no, y que esta gente no sepa que yo soy cristiano. Y te quiero decir algo, quiero revelar una humanidad, una humanidad. Porque el otro día manejando, ¿no? Y de repente estamos en la capital, aquí en Santiago, todos andan un poco estresados, ¿no? Y de pronto se me cruza uno, ¿no? Y me dice una cantidad de cosas por entre medio de la ventanilla. Que tú entendiste claramente lo que era. Exacto, cierto. Mi primera intención fue responder alguna cosa también, con sinceridad lo digo. Pero pensé en ese momento, mire, fíjate lo que te voy a decir. Pensé en ese momento que el programa que uno realiza acá, Lecciones de la Biblia, sale al aire toda la semana. No vaya a hacer cosa, pensé, que después que le digo una tontera a ese hombre, que con razón lo hubiese hecho, y era justo hacerlo quizá, prende la televisión un día buscando las cosas de Dios y se encuentra que con el que lo trató mal en la calle es el pastor que está hablando allí. O sea, y me retuve. Mi lengua fue inmediatamente calmada en ese momento, y yo creo que uno tiene que pensar, no es porque de pronto no sea humano, claro, sino que tiene que entender que uno como cristiano no, y ahí viene la palabra nuevamente que tiene que ver con esta testificación o este sermón silencioso. La predicación no tiene que ver con una exposición bíblica desde un púlpito, que quizá acá lo estamos haciendo, sino que cómo después de que terminamos el programa nosotros acá, cómo tratamos al director del programa, al camarógrafo, a la gente que nos topamos en el camino. Sabes que lo que tú dices es tan importante, porque hay cosas que yo puedo dejar de hacer o hacer en forma intencional, y quizás a nosotros como pastores nos pasa, porque alguien nos puede reclamar, pero oye, usted es pastor, pues ¿cómo no me va a hacer esta paleteada de, no sé, pues de llevarme a tal lugar? Claro, algunas cosas uno la puede hacer intencional, uno puede decir, esto tengo que hacerlo por la labor que realizo en el lugar en que estoy. Yo creo que es válida esa forma de poder hacer las cosas, porque también tenemos una responsabilidad. El problema está que si nosotros solamente lo hacemos por responsabilidad de algo hemos perdido nosotros. O sea, empezamos a tener un doble estándar en nuestra comunicación con las personas. Y eso puede no complicar a la otra persona. Pero sí a uno. Y vamos a seguir hablando de este tema, está muy interesante. No se aparte de la compañía Nuevo Tiempo, vamos a seguir más estudiando juntos a Israel acerca de estos sermones silenciosos, que es la experiencia de la testificación y cómo los demás nos ven en torno a eso. Ya volvemos, vamos a seguir estudiando esto, está muy interesante. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl.
También solicitarnos el material gratuito La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana donde aprenderás más acerca de Jesús, más de su palabra y cómo esa palabra llega a ser vida en tu corazón. ¿Te has preguntado cómo podemos reconocer a un verdadero cristiano? ¿Será que solamente por la vista o tendremos que conversar con él? Veamos lo que la gente nos respondió en la calle. Sí, hay bastante. Diferencia, ¿no? Según las creencias, ¿vale? Según la fe de la persona. A ver, los cristianos tienen otra forma de pensar, tienen una diferencia como súper, a ver, es más enfocado a la familia. Las personas del mundo, como ustedes le llaman, somos distintos y tenemos otro enfoque. Nosotros somos enfoque más de plata. Esa es para mí la perspectiva. Se le nota el tiro a un cristiano que en la calle a una persona normal. O sea, yo soy católica y yo converso con un testigo de Jehová o un evangélico. A mí me gustan sus cosas y andan muy cerca a todas las religiones. Todos iguales. No, aparentemente no, físicamente no. Para mi modo de pensar, su vestidura y su manera de expresarse, más que nada. No podría decir si alguien que se sube sin pagar es no cristiano o cristiano. Somos todos iguales. Sí, hay mucha diferencia. La diferencia está en la cara, en la forma de expresarse, y si la persona se ve contenta, no se ve amargada, es porque existe Dios en su corazón. O sea, a simple vista se ven iguales, pero yo creo que la actitud es la que cambia. Es que son muy especiales los cristianos. Cómo caminan ellos, cómo se visten. Hay una diferencia con el resto del mundo. Por su forma de actuar, por su forma de ser. Con poquito se da cuenta uno. Claro, son mucho más decentes, en el sentido que pueden dar el asiento en la micro, nunca se quejan o te golpean con alguien. Creo que son más tranquilos, andan por la vida más tranquilos. No sabría reconocer una persona cristiana o no cristiana. Por la apariencia no. Bueno, agradecemos a nuestros amigos que cada semana nos ayudan con el programa a responder. La verdad que estuvieron muy interesantes las respuestas. ¿Qué te parece, Israel? Porque yo puedo extraer de ahí varias cosas, ¿no? El hecho de que alguien sea religioso no necesariamente muestra la realidad espiritual. Claro. Por ejemplo, que salga yo con la Biblia desde mi casa rumbo a la iglesia y la gente me vea decir, él es un cristiano. Pero no necesariamente la palabra hecha viva en mi corazón puede ser algo diferente. Por otra parte, la gente respondió la actitud, cómo se comporta, cómo vive. Y la mayoría de las personas se fue por esa línea. Yo trataba de sacar el cálculo más o menos de la entrevista que se hicieron, la mayoría, bueno, una por la vestimenta, pero la otra es cómo se expresa. Cómo habla su actitud. Como tú bien decías, si tú miras a un cristiano no lo vas a identificar. Puedes identificar al que va con la Biblia y decir ese va a la iglesia, es cristiano. Pero eso no habla de su esencia, habla simplemente a dónde va o lo que profesa. Pero donde se ve la realidad de su vida, en eso, en este diario vivir que hablaban ahí de ese que lo golpeaban y era bien paciente y andaba por la vida medio contento. Israel, y sin meterme en las patas de los caballos, porque no es la idea, pero de pronto religiosos, de cualquier área, no voy a tocar, pero religiosos que hablan bien, que son educados, que parecen un ángel, ¿cierto? Que la gente los quiere, los sigue, pero de pronto sale el titular del diario y dice religioso acusado de abuso, de deshonestidad en los negocios, por ejemplo. Que es difícil poder reconocer a una persona honesta o a un cristiano de verdad. No es tan fácil, parece. Claro, o sea, porque una cosa es el título que tenemos. El hecho de que, por ejemplo, yo sea pastor no significa en términos estrictos que por ser pastor yo ya estoy derechito para irme al cielo. No, o sea, es una labor, una función, un llamado para realizar una actividad específica que en mi convicción Dios me pidió. Pero en esencia lo que me hace a mí cristiano no es el nombre de cristiano, sino es si yo vivo como
Cristo, que es lo que a los discípulos lo hizo que lo reconocieran como cristianos. O sea, porque yo debería confiar en ti si tú vivieras conforme a lo que crees. Exacto. Pero esa humanidad que tenemos, que sin duda, por eso el Señor dice, maldito el hombre que quizás confía en el hombre, porque en esa humanidad podemos fallar, y aunque incluso querramos hacer 100% lo que creemos, en algún momento quizás podemos fallar, y eso puede desilusionar a alguien que está mirando, que está observando. Y es por eso que quizás, y ahí es donde quiero llegar en esta reflexión, a aquellos amigos que están conociendo las cosas de Dios. De pronto nuestra mira se pone en las personas y los ponemos como el centro o nuestra base espiritual. Y ahí es donde nos equivocamos, porque quizás yo llego a una iglesia y alguien de la iglesia, un hermano de la iglesia, un líder de la iglesia puede fallar. Un día también puede andar en su día de furia, claro, ¿cierto? En su día malo, y me puedo desilusionar de las cosas de Dios, pero están hechas por hombres. Entonces ahí tengo que tener ciertos cuidados yo que a pesar de mis inicios, que estoy comenzando a conocer las cosas de Dios, debo tener mi fe puesta en Él, o mi confianza puesta en Él, que Él que no falla, Él el que siempre ha sido perfecto, pero entender que también el resto son seres humanos. Claro, eso es lo que decía en el bloque anterior. Porque el que me perjudicaste. No, voy a clarificar eso, porque ahí se da, ahí se da lo que tú reflexionas, porque como cristiano yo tengo una responsabilidad, y bajo esa responsabilidad yo tengo que vivir. Exacto. Porque es una responsabilidad, o sea, yo no puedo andar por la vida sabiendo y conociendo lo que Dios me ha dicho, porque tengo que hacerlo. Aunque humanamente me cueste. Exacto. Pero está la otra parte, que es la parte divina, es la transformación, es aquello que yo no percibo, es aquello que yo no puedo por mí mismo ir cambiando. O sea, es algo que se produce dentro de nosotros los seres humanos y que Dios lo hace realidad, que yo lo puedo vivir sin ningún problema, que no lo hago intencionalmente. Nosotros tenemos una sociedad de gente muy moralista, muy correcta, pero esa moralidad y ese ser correcto le va a durar hasta que están confrontados en una situación extrema. Se subentiende que el cristiano no. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Y cuando nosotros vemos que Cristo fue puesto en situaciones extremas de intolerancia de las personas, de enojo de las personas, de ira, ¿cómo reacciona Jesús? Bueno, en el momento de la crucifixión, Él dice, perdóname, claro, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea, el asunto es que el cristiano quiere llegar a eso. El problema está que, como tú bien decías, que humanamente en este proceso, en algún momento nosotros vamos a tropezar. Y nosotros vamos a caer. El problema está en que si nosotros persistentemente estamos comportándonos de una manera mientras nos ven, para que en la intimidad nos comportemos como realmente somos y queremos ser, ahí ya entramos en un conflicto. Lo que tú decías, de repente aparecen estas situaciones donde tal y cual persona realizó un abuso, algo que era totalmente fuera de lo que el Señor quiere para sus hijos. Entonces, claro, la realidad es que nosotros no podemos poner nuestra fe en el hombre, pero sí podemos poner la fe en aquel que transforma al hombre. Pero tenemos igual, y eso nos quita que tenemos una gran responsabilidad. Y te pongo un caso difícil, ¿no? Porque vi por televisión hace unos meses atrás de una muerte de un niño accidental. Pero el padre parece que era cristiano. Porque él hablaba desde su corazón, imagínate, el papá, la muerte de su hijo. Me imagino que tú y yo tenemos hijos, entonces que nos toquen a uno de nuestros hijos yo creo que debe ser doloroso. Sin embargo, le preguntaban al periodista qué pensamiento tenía enfrente del homicida. ¿Qué va a opinar un padre que le han matado a su hijo? O sea, si estuviera en mis manos, uno podría pensar, no, si estuviera en mis manos yo lo ahorcaría. Que son la mayoría de las reacciones que nosotros vemos cuando pasa algo así. Pero él respondió, bueno, yo le he entregado esto a Dios. Claro. O sea, qué diferente la respuesta. Quizá alguno de nosotros no tan convertido, humano, quisiera irse de frente del homicida del hijo, pero que también de alguna manera es víctima de esta situación. Claro, o sea, pero ahí tú ves dos cosas. Una, que hay un estilo de vida real.
porque estás en una situación extrema. O sea, exacto. Yo puedo falsear mientras puedo estar caminando, hablando con alguien, puedo vestirme muy bien, ir con mi Biblia y mostrar una elocuencia y decir soy cristiano. Pero cuando viene el momento, ese extremo de esa situación, ahí va a aflorar quién es uno. ¿Quién es uno en verdad? Entonces, exacto. Cuando él dice, yo lo pongo en las manos de Dios, él está claramente viviendo un cristianismo real, pero que no es fingir, porque tú no puedes fingir en esa situación. Claro. O sea, nosotros lo hemos visto con las personas que le ocurre y lo tienen a Dios. Nosotros quizás lo hemos experimentado con situaciones más pequeñas, pero que nos molestan que nuestros hijos sean tocados. Pero cuando llega una situación así y tú dices de esa manera, eso es una cosa. Que tú digas, yo se lo dejo en las manos del Señor. Pero otra cosa es que también tenemos una responsabilidad como cristianos de que esta situación que le ocurrió a mi hijo no vuelva a ocurrir. Por supuesto. O sea, que no pase como hay un... No importa. No importa, exacto. Que se lo dijo el Señor y el Señor aquí y el Señor allá y va a perdonar. Dios lo va a perdonar igual. Pero yo también tengo una responsabilidad para que esto no vuelva a ocurrir. Y el Señor... Y este hombre, cuando lo entrevistaban, entendía que era así. Claro. Solo que uno ve la esperanza que Dios da, la paz que Dios da en medio de una situación muy triste. Oye, y eso me hizo recordar cuando Jesús habla con los discípulos y les dice, bueno, no es mucha garantía, no es de gran anhelo que ustedes se amen entre ustedes. O sea, yo los invito a una norma más elevada como cristianos, como mis hijos. A sus enemigos. Amen a sus enemigos. O sea, eso ya es fuerte, eso es decir, ¿cómo yo llego a eso? O sea, y esta persona de la que tú cuentas llegó a ese momento, o sea, a esa instancia de poder experimentarlo en su vida. O sea, ¿qué es lo que le puede dar esa paz? O sea, ese amor que... Independiente que tiene que haber un juicio, que a lo mejor... Tienes toda la razón, independiente de eso, pero él tiene la claridad de que él no va a entrar en una venganza, en donde cuando yo tenga la oportunidad, él se la va a ver conmigo, que sería, digamos, lo más normal humanamente pensando. Bueno, y recuerdo el caso de, no sé si te acuerdas, pero Juan Pablo II recibió un atentado, un disparo, y después de algunos años el Papa fue a visitar a esa persona. Eso en términos del mensaje que entrega fue muy fuerte, independiente de la religión que pertenezcamos, claro. Pero fue muy fuerte porque hablaba de, a pesar de que tú me quisiste dañar o matar, yo estoy aquí para extender mi perdón. Claro. Que yo no tengo nada, que somos hijos de Dios, nada contra ti. Y en ese sentido yo encuentro que fue uno de los mejores mensajes que él predicó, independiente que no lo hizo desde la ex cátedra ahí, sí, o desde el balcón, ¿me entiendes? O sea, confrontarte con aquel que te produjo el daño ya es haber pasado o haber saltado un peldaño. Ahí es donde a mí viene el versículo de Mateo 9, o el caso, cuando Jesús dice que él vio hasta a la multitud y dice que tuvo compasión de Mira, y voy a leer el texto porque lo tengo aquí hace un momentito y lo queríamos leer. Mateo capítulo 9, les invito a ustedes para que puedan buscar en sus Biblias capítulo 9, versículo 36 al 38. San Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Busque su Biblia, comparta con nosotros también. Es bueno que usted abra su Biblia, la lea junto a nosotros, para que crea también que lo que decimos aparece allí. Dice el versículo 36 en adelante lo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues que el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero ahí habla de una expresión de compasión frente a las necesidades de las personas. Es una reacción de ponerte en el lugar de la otra persona, o sea, llegar a experimentar lo que el otro está viviendo. O sea, tener compasión es poder mirar al otro, pero con los ojos del otro. O sea, él mira a la multitud, ve sus corazones y él dice: están desolados, o sea, están desorientados. No hay quien los pueda ayudar. Y Jesús hace una declaración muy profunda que es para nuestro tiempo. Él dice: hay mucha gente necesitada. Dice, la mies es mucha. Hay muchas personas que están pasando en ese momento. Claro. Y nosotros necesitamos estos testigos, necesitamos estos que viven el cristianismo, necesitamos más de estos.
Interesante, no está en la testificación o la compasión de la gente, no está para un segmento. Exacto. O sea, todos los creyentes, todos los cristianos deberíamos dedicar tiempo para que otros tengan la esperanza, tengan la experiencia espiritual que nosotros estamos teniendo. Quizás, y ahí es donde uno hace la reflexión, aquel que no ha experimentado realmente una conexión con Dios, o aquel que es un cristiano de papel, seguramente no tiene el interés de ir a contarles a otros, no tiene el interés de que otros lo conozcan. El que va a la iglesia, se siente y luego vuelve a su casa como si nada, no, tiene que haber un cambio en nuestra vida. No tiene compasión, porque al fin y al cabo tu reacción tiene que ver con que el otro está necesitado. O sea, tú entender que el otro está necesitado y que tú puedes o tienes la oportunidad de ayudarlo, de poder estar con él, de poder orientarlo. Ahora, yo siempre en este asunto tiene que ver con una reflexión muy profunda y tiene que nacer muy de dentro del corazón. O sea, si yo hoy día, y te lo digo sinceramente, si yo hoy día voy por la calle y veo que una persona está tirada en el suelo y es de noche, yo no me voy a parar. ¿Pero por qué? Porque hay un temor de que pueda hacer un asalto, de que pueda pasar esto otro. O sea, hay una concepción mental que dice, esto es peligroso. Pero ahí se me viene a la mente de inmediato el caso del samaritano. Malhechores habían pasado por ahí, era un lugar peligroso. O sea, yo creo que él también tenía en su mente, dijo, no, aquí es peligroso, pero él me necesita. O sea, él tuvo tal compasión que él dijo, no, si yo tengo que pasar por el peligro, lo voy a pasar para ayudarlo. Entonces, a pesar del contexto social en el que estaba, él arriesgó. Hoy día, ¿quién está dispuesto a arriesgar? Por eso la compasión de la cual habla Jesús es tan importante para este tiempo. O sea, si pudiéramos nosotros llegar a tener compasión del otro... ¿No es una cuestión también o filosófica que uno mire al África y diga, hay un niño allá que está muriendo de hambre, qué pena me da, qué compasión tengo? Si no tiene que ver con la práctica, o sea, ¿qué hago yo por esa persona? Y también no necesito ir al África. Yo tengo cuánta gente, estaba leyendo ahí un poquito acerca del material que tenemos de estudio, pero en torno a nuestro lugar donde vivimos hay tanta gente que necesita... quizás necesita cosas materiales, necesita en términos de atención física por la enfermedad, pero hay gente que necesita alivio a su alma y que quizás está a puerta cerrada en su departamento, en su casa, quizás llega solamente el canal y está ahí triste y necesita del alivio que de alguna manera nosotros tenemos y que podemos compartir. Vamos a seguir estudiando este tema, ya el tiempo avanzando, pero nos queda aún más para estudiar junto a ustedes. Vamos a ir a una pausa, no se aparte de la compañía Nuevo Tiempo, que ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Estamos junto a Israel Jaramillo, pastor de la Iglesia Adventista, pero está en una área administrativa, ¿cierto?, para las regiones cuarta y quinta de aquí de Chile. La verdad que mucha gente que nos ve por televisión, a lo mejor cuando le hablamos de cuarta y quinta región no necesariamente entiendan, pero es como la zona central. Tú les das ciudades como Viña, por ejemplo, ya ubican donde queda Valparaíso, que sería la quinta, y Serena Coquimbo, que sería como la más reconocida dentro de lo que es un lugar muy lindo, ¿eh? A muchos de nosotros nos gustaría trabajar ahí. Vamos a hacer las gestiones necesarias. Muchas gracias, pastor. La verdad que Pastor Jaramillo está trabajando, nosotros le llamamos el cargo es como secretario de la Misión Chilena del Pacífico o de la Iglesia Adventista para las regiones cuarta y quinta. Que son labores administrativas que nos toca colaborar, porque digamos eso somos colaboradores de la iglesia, de los pastores que están trabajando ahí, tratando de que las cosas sean lo mayor facilitadores para ellos. Israel, y además, ¿tú cuántos años de ministerio llevas y en qué otros lugares has estado trabajando? Bueno, casi todo mi ministerio estuvo enmarcado dentro del sur.
más de 15 años ya estoy en esto, y hace 2 años que el norte, el Señor quiso que trabajara acá. Fue sorpresivo, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora. Qué bueno, y sin duda que el Señor va a seguir bendiciendo ese ministerio los años que quedan ahí y después donde Dios también lo determine. Estamos viendo acerca de la testificación como una experiencia de vida, un estilo de vida que nos ayuda a predicar también el mensaje. Y hay un texto que está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22, que quiero compartir contigo, Israel, y con nuestros amigos ahí. Capítulo 9 del libro de 1 Corintios, versículo 20 al 22, dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que estén sujetos a ella, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Pareciera que Pablo no está hablando de transar sus principios, y lo entendemos que es así. Pero, ¿qué es lo que está diciendo finalmente Pablo con esto? O sea, tiene que ver con el aspecto cultural. Todo lo que no tenga que ver con principios que el Señor establece en la Biblia, nosotros podemos, dentro de ese ámbito, poder cambiar, modificar, y eso yo lo llamo la cultura. O sea, tú llegas a un lugar y la forma en que tú tienes que expresarte con las personas, llegar a las personas, interactuar con las personas, no en todas partes, no en todos los países es lo mismo. Nosotros, como una iglesia que está, digamos, en diferentes partes del mundo, hemos tenido que aprender mucho acerca de lo que significa ponerme en el lugar de otro. Hay conceptos muy básicos. Yo te puedo dar ejemplos de cosas muy cotidianas que nos pasa a nosotros como pastores, específicamente y especialmente cuando nos relacionamos con otras personas. A mí me tocó, por ejemplo, una experiencia de estar hablando con un universitario que él me hizo preguntas puntuales de la iglesia. Entonces, yo comencé a responder sus preguntas y no ir más allá, o sea, tratando de poder entender hacia dónde él quería ir. Yo no sé si fue consciente o inconscientemente la intención con la cual él me hizo las preguntas, pero de repente él me dice: ¿sabe qué? Me gusta la forma en que ustedes abordan a las personas. ¿Por qué? Le dije yo. Bueno, porque yo quería que me respondiera estas preguntas puntuales, que eran mi inquietud. Pero cada vez que yo hago estas preguntas a cierto tipo de cristianos, me hablan de Jesús y la transformación y otras cosas, y no me responden inquietudes que yo tengo. Entonces, de repente, tú, para llegar a ciertas personas, tienes que poder entender cómo ellos piensan, cómo ellos tienen una cosmovisión de la vida, cómo ellos ven la vida. O sea, yo no ponerse en el lugar de los zapatos del otro. O sea, es importante que tú puedas satisfacer la necesidad, pero de cómo él está experimentando lo que experimenta. O sea, hay gente que es así porque creen que es así. Bueno, y el modo de misionero que tenía Jesucristo era que dedicaba tiempo a las personas para atender sus necesidades. Exacto. ¿Cierto? Y obviamente que después esas personas le seguían porque entendían que se preocupaba por ellos. La verdad que uno tampoco puede forzar a la gente a conocer necesariamente asuntos doctrinales, por ejemplo, cuando está con hambre. Exacto. O cuando está enfermo. Hay otras necesidades que uno tiene que suplir y en el fondo ponerse en los lugares de esa en el lugar de esa persona. O sea, y poder expresarlo de la manera que yo entiendo. Cuando Jesús hablaba al campesino, le hablaba de la siembra, le hablaba de la cosecha. Cuando encontró a la mujer samaritana en el pozo, la necesidad de ahora, de ese instante, de ese momento, era el agua. Hablemos del agua entonces. Mira lo importante que es el agua. Mira, y ahí iba conversando el Señor cuando habló con Nicodemo. Se fue a cosas espirituales profundas, un hombre letrado, estudioso de la Biblia, un teólogo. Bueno, hablemos de estas cosas, hablemos de esas cosas espirituales, de lo que tú sabes. Entremos en esos términos, adaptémonos para poder conversar. Y bueno, y Jesucristo, seguramente el uso de las parábolas
que él entregó su mensaje a través de ellas, fueron llevar a la gente un mensaje con conceptos que eran conocidos, porque seguramente si hablaba con conceptos espirituales más elevados, no iban a entender. Por lo tanto, tuvo que contextualizar el mensaje a través de una parábola, por ejemplo, la del sembrador o de la higuera u otras más que él le enseñó, para que la gente entendiera. Israel me hizo recordar la experiencia de un misionero en África, donde le tocó ser médico misionero allí y atender una localidad muy apartada de la ciudad, pero que tenía una enfermedad rara que no sabían qué es lo que era. Se le mandaron, desde el gobierno lo mandaron a hacer una investigación allá, y resulta que la enfermedad consistía en que causaba una infección a la vista, una infección terrible que además era muy grotesca, desagradable ver, pero también muy peligrosa porque la gente finalmente perdía la vista. Y él comenzó a hacer alguna investigación de qué se trataba y encontró que en el agua que ellos consumían o que se lavaban habían ciertos elementos que eran dañinos que causaban esa enfermedad. Entonces, pero no era difícil curarla porque había que tomar algunos medicamentos. Entonces va al jefe de la tribu y le dice: mire, aquí traigo los medicamentos. Y él no quiso, porque no confiaba. ¿Y por qué no nuestra propia medicina natural no nos puede ayudar? Y trataron de hacerlo con eso y no pudieron, pero no querían aceptar la medicina. Y no hubo caso que entendieran que esa medicina lo iba a curar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer este médico? Un día fue a donde estaban los niños jugando entre ellos, tocó las manos de ellos, tocó sus ojos y se contagió. Y al cabo de unos días la enfermedad estaba en su mayor esplendor y fue donde el médico, o sea, donde el jefe de la tribu le dijo: mira cómo estoy. Ok, voy a tomarme el medicamento. Se tomó el medicamento enfrente de ellos y a los días se mejoró y estuvo restablecido. De allí toda la tribu consumió el medicamento. Yo siento que a veces nosotros queremos poner algo en la gente y la gente y como que estamos poniendo algo que no está correcto. O sea, la gente lo rechaza. Porque no es la forma, quizás. Exacto, yo creo que tú diste justo en el punto acá. O sea, cuando nosotros entregamos un mensaje y a todos les queramos entregar el mismo mensaje de la misma forma, la gente lo va a rechazar, no necesariamente porque no le gusta. O porque es malo. O porque es malo, sino porque a veces no es una necesidad para ellos, porque no lo entienden como una necesidad. No le entiende que eso sea su prioridad. No es su prioridad eso. No me interesa así como me lo presenta, no me interesa. Es por eso que muchas veces cuando se hacen grandes aglomeraciones y a la gente se le invita a venir a la iglesia, la gente no va a la iglesia. No va, tiene prejuicio, o a los templos, digamos. No tiene prejuicio en los religiosos. Claro, ¿por qué? Porque no nos conocen, nunca entraron a la iglesia y no es su prioridad. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo yo? Entonces, ahora yo cambio la estrategia. Ahora yo tengo que ponerme los zapatos de él. Tengo que decir, bueno, él quizás por tiempo no viene, quizás por su trabajo, entonces yo me adapto a él. Yo mejor voy a la casa de él. O le digo, mira, ve Canal Nuevo Tiempo, tal horario. Y lo puedes ver en tu casa, recibes el mismo mensaje. Pero ahora tú no necesitas salir y venir y reunirte, porque lo que queremos es que todos vengan. No. Lo que queremos es que tú recibas un mensaje, pero yo tengo que adaptarme a la forma en que tú lo puedas recibir de la mejor manera. Entonces, eso es, digamos, una de las cosas que incluso Pablo hacía. Al judío, con el judío podía hablar cosas de judíos, al gentil cosas de gentiles. Con los griegos vamos a hablar de estos dioses y de estas cosas, pero yo le voy a hablar del Dios no conocido. Entonces, era todo una forma en que él tenía que ponerse en el lugar de ellos para poder hablarles bajo la cosmovisión de ellos, bajo la visión de ellos. Israel, y algo que quizás rompe los esquemas culturales, rompe también las diferencias que puedan haber sociales, de educación, lo que sea, es la hospitalidad. Es como nosotros atendemos a la otra persona, quizás con nuestra sencillez, con nuestra humildad, o la disposición que tengamos para asistir a alguien que necesita algo. En los tiempos bíblicos la hospitalidad casi era una ley. Si llegaban a alguien y era atendido casi mejor que el resto de la familia. Producto de los años, de la modernidad, el individualismo, la vida muy impersonal,
hoy día es difícil ser un poco hospitalario. Claro, cuesta. Pareciera que, de hecho, hace 50 años atrás alguien golpeaba la puerta de nuestra casa y nosotros quizás lo hacíamos dormir en una de nuestras piezas. No sé si te acuerdas, pero hoy día ya. No sé si te pasa, pero yo recuerdo los tiempos de mi abuela, cuando nos tocaba estar justo en ese momento que llegaba alguien. O sea, tú tenías que salir de la cómoda cama donde dormías y te ibas al sillón, o tenías que dormir para los pies en la otra cama. Entonces esa comida incomodidad no hay problema. Nosotros tenemos que atender al que viene de la mejor manera, o sea, recibirlo, porque eso es ser un cristiano, eso es ser un hijo de Dios, eso es recibir a esta persona, es recibir un ángel. Y ahí es donde quizás hablamos de este sermón silencioso, porque a lo mejor una iglesia, y creo que una de las características más esenciales que una iglesia tiene que tener, una iglesia cristiana, debe ser hospitalaria. Cuando llegue alguien que no es miembro de ahí, que a lo mejor está visitando por primera vez o que llega por alguna necesidad, uno debe atenderla lo mejor posible. Y aquí tengo algunas palabras que están unidas a la hospitalidad. Tiene que ver con la aceptación, con la bienvenida, con el cuidado, la generosidad, la bondad y la amistad. De hecho, hay una estadística que dice que si durante un periodo de 6 meses tú no cuentas con tu mano, por lo menos en la iglesia que participas, 6 amigos, tú estás condenado a salir de la iglesia en algún momento porque no tienes a qué aferrarte. Por lo tanto, tienes que necesariamente, tu iglesia debe ser una iglesia hospitalaria, que atienda bien a la gente, que muestre una calidez del cristiano que experimenta una vida íntima con Dios. O sea, esa red de apoyo que tú necesitas, que esté presente en la iglesia, yo lo encuentro fundamental. Y eso nos lleva a otro tema, que nosotros tenemos que ampliar nuestro círculo de quiénes son nuestros amigos. ¿Por qué? Porque claro, nosotros en la iglesia tenemos un círculo, nuestros amigos tienen sus conocidos, sus familias y las amistades que van fortaleciendo tu creencia, tu fe, lo que tú has decidido seguir, y están ahí. Claro. Pero cuando viene otro y quiere integrarse, pero tu círculo es tan cerrado que no le permite, esa persona en su momento tuvo que dejar también amigos, familia muchas veces para poder ser parte de esto que fue una noticia, una notición que le gustó, esto quiero seguir. Bueno, yo quiero estar con ustedes, pero nosotros hemos sido tan cerrados, estamos no contaminarnos, que al último esa persona va diciendo, bueno, no me aceptaron y yo no puedo sobrevivir en esto solo. Debemos ampliar nuestro círculo de amistad, claro, ¿cierto? Y no somos un grupo cerrado, al contrario, somos una iglesia que tiene las puertas abiertas. Y cualquiera de ustedes que tiene la necesidad de conocer más de Dios, de acercarse a una iglesia, visite la iglesia adventista más cercana que tenga. Allí va a haber una iglesia que está dispuesta a recibir a alguien que le va a atender, que le va a dar una bienvenida sonriente, porque usted, si necesita de Dios, es el lugar correcto para estar en esa iglesia. Israel, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Hay muchas cosas más que quisiéramos seguir conversando. Ha sido muy agradable, muy provechoso también tus comentarios. Pero necesitamos concluir con una reflexión y también con algún llamado a nuestros amigos para que tomen decisiones. El tema que conversamos hoy día, José, es un tema práctico, muy práctico. Nosotros tenemos que vivir el cristianismo. El cristianismo se tiene que notar en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de convivir, en la forma de relacionarnos. Y eso conlleva a que nosotros tenemos que mostrar una compasión práctica por el que necesita. Nosotros tenemos que ser cariñosos, amables con aquel que está llegando, que está viniendo, que está diciendo, y mira, me gusta lo que tú haces, me gusta lo que tú crees, yo quiero seguir a ese Dios, pero ¿dónde puedo ir? Ven, te acogemos, te recibimos y te vamos a recibir y vamos a estar dispuestos a seguir y caminar juntos. Creo que nosotros debemos tomar una decisión, nuestros amigos que nos están mirando. Si tú eres un creyente, hoy día tenemos que hacer práctica nuestra forma de vivir nuestro cristianismo. Si tú no eres creyente y quieres incorporarte, ten por seguro que si tú vas a la iglesia, a una iglesia adventista como tú decías, vas a ver personas que te van a recibir y te van a recibir bien. Muchas gracias,
Israel, por haber dedicado este tiempo para estar con nosotros, con nuestros amigos de Nuevo Tiempo. Dios te bendiga en tu ministerio y saluda a la familia también. José, gracias por la invitación, espero que me vuelvas a invitar, que hayas quedado conforme, y a nuestros amigos también, pues espero que nos volvamos a ver. A ustedes muchas gracias por su preferencia, sigan la compañía de Nuevo Tiempo y prepárense porque vendrán más lecciones de la Biblia.